Ahora, vamos a hablar acerca de los mecanismos de control o de regulación de la secreción hormonal. Es necesario que nosotros tengamos un control de la secreción hormonal porque las hormonas se encuentran, como dijimos, en concentraciones muy reducidas en la sangre. Van a estar desde un picogramo a unos pocos miligramos por mililitro de sangre. Y para que nos demos cuenta de que esta cantidad es muy pequeña, un picogramo viene a ser igual a una 1.000.000.000ª parte de un miligramo. Y tenemos también este pequeño cuadro, el cual nos indica cuánto es un gramo. Aquí lo tenemos, va a representar como un 1, o sea, 10 a la 0, mientras que acá tenemos el miligramo, que va a ser 10 a la menos 3 gramos, y un picogramo, que va a ser incluso una cantidad más pequeña, 10 a la menos 12 gramos. Entonces, las hormonas pueden estar en picogramos por mililitro de sangre o en miligramos por mililitro de sangre. Cantidades tan pequeñas que requieren de un control o una regulación para que no haya ni un exceso ni una disminución de la hormona, ni por encima ni por debajo de sus concentraciones normales. Entonces comenzaremos hablando primero de lo que viene a ser el control neural, que si bien no es un control tan frecuente, sí es muy importante. Este control neural de las hormonas se da a través del hipotálamo y del sistema nervioso autónomo, tanto del simpático como el parasimpático. A la vez también las neuronas pueden también ser controladas por las mismas hormonas. Nosotros tenemos que si hay carencia de una hormona, como la hormona tiroidea, esto se va a ver asociado a la depresión. Si hay un control de la sensación del hambre, va a ser gracias a las hormonas leptina e insulina. La secreción de la adrenalina puede aumentar la actividad mental y la melatonina regular la sensación de cansancio. Entonces, como estamos viendo, tanto el sistema nervioso controla las hormonas como también las hormonas controlan al sistema nervioso. Otro mecanismo que es más frecuente es el del feedback o el de retroalimentación. Hay tanto la retroalimentación negativa como la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa lo que pretende es en general que la velocidad de secreción de una hormona disminuya, mientras que en el caso de la retroalimentación positiva lo que se quiere es que haya más hormona para que se siga produciendo el efecto. Entonces tenemos aquí un ejemplo en el cual vemos a una persona que se alimenta y por lo tanto van a elevarse los niveles de glucosa en sangre. Esto va a ser detectado por las células beta del páncreas, va a dar lugar a la salida de insulina. La insulina va a promover que esta glucosa que se ha elevado en sangre ahora se introduzca, ya sea para depósito o ya sea para la utilización en ciertas células, y por lo tanto la glucosa va a ir consiguiendo nuevamente sus niveles o sus concentraciones normales en la sangre, de tal manera que se va a producir la inhibición de la salida de más insulina. Esto vendría a ser un ejemplo de un feedback negativo. Ahora, en cuanto a un feedback positivo, tenemos el ejemplo de un recién nacido que succiona el pezón de la madre para alimentarse. Esta succión lo que va a originar va a ser un estímulo a nivel del hipotálamo. El hipotálamo estimula a su vez a la hipófisis posterior. Se va a producir la liberación de oxitocina que llega por la sangre a la glándula mamaria, y la oxitocina va a dar lugar a la eyección de la leche. Esta eyección de la leche va a hacer que el recién nacido continúe alimentándose y por lo tanto se produce nuevamente la succión del pezón y un ciclo repetitivo. Mientras que el feedback negativo es un sistema de retroalimentación que aporta estabilidad porque se encarga de mantener un parámetro fisiológico dentro de los límites normales, como hemos visto por ejemplo en la glicemia. En el caso del feedback positivo es más bien una retroalimentación inestable. Siempre está buscando obtener un resultado. Otros ejemplos de este tipo de retroalimentación vienen a ser la rotura del folículo ovárico durante la ovulación o la expulsión de feto en el parto. Como hemos visto, el circuito de retroalimentación negativa es el más frecuente, pero este no solamente va a estar regulado por el eje endocrino. Tenemos una retroalimentación negativa que, como acabamos de ver en el ejemplo, va a estar regulado por una respuesta fisiológica. En este caso,
lo que yo voy a tener es que hay un componente que está en sangre, en este caso podría ser, por ejemplo, la glucosa, como hemos visto, o como vimos en el caso del estímulo, o la estimulación humoral, que era un ion, que es el calcio. Si estos, por ejemplo, están por encima de sus valores normales, lo que va a suceder es que una glándula va a reaccionar, va a secretar la hormona va a ir al órgano diana, como hemos visto en el caso de que se eleve la glucosa en sangre, va a ser el páncreas, las células beta pancreáticas secretan a la insulina. Esta insulina puede ir, por ejemplo, al hígado, se produce la captación y el almacenamiento de la glucosa en glucógeno y por lo tanto la glicemia vuelve a un estado basal normal, una concentración normal de glucosa en sangre, por lo tanto se produce una retroalimentación negativa hacia la glándula. Entonces estamos observando que es un componente de la sangre, ya sea un ion o un nutriente, el que está ejerciendo la retroalimentación negativa. También podemos tener una retroalimentación negativa que está regulada por el eje endocrino. En este caso vamos a tener 3 escalones. Uno va a ser el de el hipotálamo, el otro va a ser el de la hipófisis y el último va a ser el de la glándula endocrina periférica. En este caso, la hipófisis va a recibir a la hormona liberadora del hipotálamo, la hipófisis va a dar lugar a su vez a una hormona trófica que va a ir hacia una glándula endocrina y esta glándula endocrina periférica secreta una hormona que en el órgano diana va a producir cierto efecto fisiológico. Una vez que se consigue el efecto, la hormona va a tener que hacer una retroalimentación negativa, ya sea hacia la hipófisis o hacia el hipotálamo. Y esto se observa a través de lo que se llaman asas. Las asas pueden ser una asa larga, una asa corta o una asa ultra corta. Una asa larga, que está representada por la letra A, por ejemplo, es aquella en la cual el órgano diana va a llevar la retroalimentación negativa hasta el hipotálamo. O también puede ser que lo lleve hasta la hipófisis anterior. En el caso de una asa corta, vendría a ser la hipófisis anterior llevando la retroalimentación negativa hacia el hipotálamo, o un asa ultra corta, que viene a ser en este caso la letra C, donde el hipotálamo mismo hace una retroalimentación negativa hacia su propia secreción. En este caso lo que tenemos que recordar es que el resultado neto de cualquier versión de retroalimentación negativa es que la concentración hormonal, cuando está considerada como adecuada o alta, se tiene que inhibir la secreción adicional de la hormona. Y si se considera que la concentración es inadecuada o baja, se va a estimular la secreción de la hormona. Por último, en esto de la regulación tenemos que hablar acerca de lo que vienen a ser los ritmos. Nosotros estamos guiados por ritmos endocrinos y nos damos cuenta de esto porque en el caso de las hormonas, estas a lo largo del día muestran en su concentración plasmática tanto picos como valles. Eso quiere decir que hay una secreción que puede ser más bien de tipo rítmica o pulsátil o también guiada por algún tipo de influencia metabólica, nutricional, de sueño. También puede ser estacional. Estos cambios o patrones pueden darse de forma diaria, de forma mensual. Incluso algunos de estos cambios pueden darse dentro del mismo día varias veces. La mayoría de estos ritmos van a ser coordinados por signos externos, como son los cambios de la luz y oscuridad, los patrones de ingesta, la duración del día y de la noche. El ritmo que más se conoce es el ritmo circadiano o el ritmo diurno, que en general dura 24 horas. Y puede haber una superposición sobre este ritmo circadiano de otro tipo de ritmo que es el ultradiano, en el cual puede haber también las secreciones hormonales, que no solamente sean, digamos, dentro de un mismo día, sino varias veces dentro de las 24 horas, o sea, cada hora, por ejemplo. También hay ritmos infradianos, como por ejemplo el de 28 días del ciclo menstrual. En general, el más conocido es el ritmo circadiano y los responsables de este ritmo circadiano van a ser los núcleos supraquiasmáticos que se van a encontrar aquí en el hipotálamo anterior por encima del quiasma óptico.
Vienen a ser un par de estructuras, los cuales van a recibir tanto eferencias del tracto retino hipotalámico, el cual va a captar luz oscuridad, sino también van a recibir eferencias de otros núcleos del hipotalámicos y también de la glándula pineal y de la hormona que esta produce, que es la melatonina. Entonces tenemos aquí en este esquema como nuestro reloj circadiano va a estar comandado por el núcleo supraquiasmático, y este reloj circadiano va a ser el que va a influir sobre los ritmos coordinados, tanto ritmos endocrinos, metabólicos o conductuales de nuestro día a día, influido a su vez también por la glándula pineal y la melatonina, o también por el hipotálamo.